Hola, queridísimos amigos. Cuando esperas con impaciencia y expectación, cedes tu poder a tus egos, y ellos siempre te alejarán de la verdad. El sabio siempre es paciente como la tierra y el cielo. Artículo de opinión. Como en 2008. Tensiones geopolíticas. Crisis financiera mundial. Fragmentación económica. Amnesia en el mundo financiero. Empresas chinas abandonan Wall Street. Apuñalan a Salman Rushdie en Nueva York. Está vivo y se ha trasladado a un lugar seguro. Listos o no, la transformación ya está en marcha. Los precios en Argentina subieron el 71% interanual. Argentina incauta avión venezolano a petición de Estados Unidos. Dimite el vicepresidente de Paraguay acusado de corrupción. Alemania quiere el gasoducto que comunica Argelia con Almería. Toneladas de peces muertos en el río Oder entre Polonia y Alemania. Comenzamos. La posibilidad de una crisis económica mundial parecida a la de 2008 es algo que se está admitiendo por las autoridades financieras. El Banco Central de Rusia apuntó el 12 de agosto a un aumento de la fragmentación de la economía mundial y a tensiones geopolíticas, así como a una elevada inflación sostenida como factores desencadenantes de una posible recesión mundial. La crisis de 2008 se manifestó en un fuerte descenso de los principales indicadores en la mayoría de las economías avanzadas, que posteriormente se convirtió en una recesión mundial. Los países en desarrollo también se vieron afectados de forma significativa. El aumento de la fragmentación de la economía mundial y las tensiones geopolíticas mundiales, así como una inflación elevada y sostenida, podrían provocar una recesión en las mayores economías del mundo y, en consecuencia, una crisis económica internacional. La combinación de esos factores aumenta el desequilibrio en la economía mundial y podría conducir a una nueva crisis financiera y económica comparable en escala a la crisis de 2007-2008. Caída del sistema. Según Peter B. Meyer, la creación de dinero a través de la emisión de deuda se debe mantener en equilibrio con el crecimiento económico. A medida que aumenta la deuda, se necesita más crecimiento, y si este crecimiento se tambalea, también lo hace todo el sistema monetario, a menos que se elimine el exceso de deuda. En otras palabras, la deuda está ahora sobredimensionada para que se hunda el sistema financiero mundial de dinero fiduciario y se sustituya por el QFS. La historia demuestra que será una escapada por los pelos. Desde 2008, el sistema monetario parece estar predestinado a este rumbo, pero pronto se hundirá de la misma manera que todos los demás sistemas monetarios fiduciarios de la historia han caído por autodestrucción. El pantano plantea casi un colapso con el fin de crear destrucción total, caos y desorden, ya que la reducción de la población a gran escala sería el motivo. Pero una vez que desaparezca la banca central, se aplicarán las monedas locales respaldadas por oro físico en todo el mundo a través del sistema QFS controlado por el pueblo, sustituyendo el sistema monetario de banca central. Después de la desaparición de la banca central, se desmontarían los bancos demasiado grandes para fracasar, entre comillas, too big to fail, y se convertirían en bancos locales más pequeños para servir exclusivamente al público. A su juicio, se sentirían decepcionados los poseedores de criptomonedas que piensan que han hecho una buena inversión. Historia. La crisis financiera mundial de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en el año 2006, que provocó aproximadamente
en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde principios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos como una crisis alimentaria mundial, como la crisis bursátil de enero de 2008, la crisis bursátil de octubre de 2008, la crisis económica a escala internacional y la gran recesión. El 15 de septiembre, el banco de inversión Lehman Brothers pidió protección crediticia ante la ley, declarándose oficialmente en bancarrota. Mientras tanto, el banco de inversión Merrill Lynch fue adquirido por Bank of America, a mitad de su valor real. Los candidatos presidenciales de Estados Unidos en ambos partidos y la prensa comenzaron a catalogar la situación de pánico financiero, crisis económica en el país y de colapso. Los bancos de inversión se fusionaron con los bancos comerciales para poder controlarlos mejor y estar regulados bajo las mismas leyes más estrictas para los bancos comerciales. Las economías de todo el mundo se ven afectadas por la carencia de crédito. Ciertos gobiernos nacionalizan los bancos, como en Islandia y Francia. Los bancos centrales en Estados Unidos, Canadá y algunas partes de Europa toman la coordinación sin precedentes de un recorte de 0,5% de los tipos de interés en un esfuerzo para aliviar la crisis. Las acciones subieron y bajaron con noticias de fracasos, de adquisiciones y de rescates. En parte, esto refleja la confianza de los inversores en el sistema bancario, o más bien la desconfianza. Si bien las acciones bancarias han sido golpeadas por deudas dudosas, los minoristas se han visto afectados, ya que la confianza de los consumidores se ha desvanecido por la caída del precio de la vivienda. Las autoridades económicas desde el inicio de la crisis han optado por diferentes soluciones: la inyección de liquidez desde los bancos centrales, la intervención y la nacionalización de bancos, la ampliación de la garantía de los depósitos, la creación de fondos millonarios para la compra de activos dañados o la garantía de la deuda bancaria. Las medidas parecen tener como objetivo mantener la solvencia de las entidades financieras, restaurar la confianza entre entidades financieras, calmar las turbulencias bursátiles y tranquilizar a los depositantes de ahorros. Europa. Monstruoso incendio forestal está asolando el suroeste de Francia. Bomberos de 6 países de la Unión Europea intentan combatir el fuego en Francia. Grecia sigue combatiendo cada día decenas de incendios forestales. Inglaterra y Gales en alerta por otra ola de calor. Declarado un incendio forestal en el municipio de Loporzano, Huesca. Mejora la situación de los incendios en España, pero cierra los espacios naturales ante el riesgo. Alerta a la península y Baleares por temperaturas de hasta 40 grados centígrados y por alto riesgo de incendio. España prevé más de 7 millones de desplazamientos por carretera este fin de semana, un 2,19% más que en 2021. El coste de la electricidad se ha disparado en la Unión Europea en los últimos meses, lo que ha llevado a pedir que se reforme el sistema de fijación de precios. La electricidad dispara en julio el IPC de España al 10,8%, la mayor tasa en 38 años. El IBEX 35 cierra en verde por cuarta semana consecutiva y alcanza los 8.400 puntos. Europa está recurriendo a amigos poco recomendables para no depender de Rusia. Uno de ellos es Azerbaiyán, que se ha comprometido a duplicar el suministro de gas. Alemania propone recuperar el gasoducto ibérico MidCat para suplir el suministro ruso. El proyecto MidCat se planteó como una extensión del gasoducto Medgaz,
que comunica la costa argelina con Almería. Se detuvo hace años para dar prioridad al Nord Stream procedente de Rusia. Quedaron por construir unos 220 kilómetros entre Hostalric, en Cataluña, y el sur de Francia. España podría aumentar entre un 20 y un 30% la exportación de gas en 2 o 3 meses. Toneladas de peces muertos en el río Oder, entre Polonia y Alemania, por vertido químico. Un tiroteo en Montenegro deja al menos 11 muertos y 6 heridos. Cancelados los vuelos de Lufthansa en Alemania por la huelga de su personal. EasyJet inicia este viernes una huelga de pilotos de 9 días en España. Animalistas protestan por la granja de pulpos prevista en Gran Canaria. China sanciona a la viceministra de Transporte de Lituania por su visita a Taiwán. Letonia y Estonia abandonan el foro respaldado por China. Una toma de rehenes en el Banco Federal de Beirut, síntoma de la desesperación ciudadana. Américas. Dimite el vicepresidente de Paraguay tras su inclusión en una lista de corruptos por parte de Estados Unidos. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, renunció este viernes al cargo después de que Estados Unidos lo acusara por presunta corrupción, lo que desató un escándalo en el país sudamericano. Además, también abandonó la precandidatura presidencial del oficialista Partido Colorado, y que encabezaba con miras a las elecciones generales de Paraguay que se realizarán el próximo año. La producción industrial de México crece un 3,8% interanual en junio. Jornada violenta en Ciudad Juárez deja 11 muertos. Se extendió a la calle una riña entre grupos criminales dentro de una cárcel local. AMLO respalda que los militares sigan en la calle. El retraso en el rescate de mineros en México desespera a sus familiares. Siguen las protestas contra la corrupción en Guatemala. Petro abre el debate sobre la comercialización de la marihuana en Colombia. El gobierno de Colombia reconoce a la delegación del ELN para reiniciar diálogo de paz. El presidente cubano Díaz-Canel dialoga con representantes del gobierno colombiano y del ELN. En el encuentro también participaron garantes de Noruega, Cuba, delegados del secretario general de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Colombiana. Cuba agradece a España el envío de material sanitario para Matanzas. El nuevo gobierno de Colombia recupera las relaciones diplomáticas con la República Saharaui. El nuevo gobierno colombiano abre al público las calles que circundan la presidencia. Petro afirma que la apertura de la frontera con Venezuela se debe ampliar también para el comercio. Venezuela busca retomar el control de su empresa Monómeros en Colombia con la designación de una nueva junta directiva. Trabajadores del sector público en Venezuela están en pie de guerra para pedir salarios dignos. Venezuela revierte la medida laboral rechazada por los maestros. El canciller de Serbia visita Venezuela para profundizar la cooperación bilateral. Los precios en Argentina subieron el 71% interanual en julio. Argentina anuncia incentivos para la producción de hidrocarburos. Argentina incauta avión venezolano pedido de Estados Unidos. La justicia estadounidense ya tiene a disposición el avión iraní-venezolano en Argentina. Perú anuncia un programa para expulsar a extranjeros delincuentes. Fiscal inicia sexta investigación contra el presidente de Perú. Perú construye un santuario en zona donde mataban a detenidos ilegalmente. La reserva Tiwinunca, un hito indígena para conservar la Amazonía de Ecuador. Ecuador combate la pesca ilegal de barcos chinos
a través de la tecnología canadiense de detección por satélite. De una tecnología, quiero decir. El 60% de los emigrantes y refugiados en Quito teme por su vida en su país natal. El Vaticano pide buscar entendimiento en Nicaragua. USA. Un joven apuñala en el cuello al escritor Salman Rushdie durante un evento en Nueva York. El atacante fue inmovilizado y detenido por la policía. Rushdie fue evacuado a un centro médico en helicóptero y se desconoce su estado. Está vivo y ha sido trasladado por aire a un lugar seguro, informó la gobernadora de Nueva York 2 horas después del suceso en una rueda de prensa. Tras la publicación del libro de Rushdie, Los versos satánicos, en 1988, tachado de blasfemo, el entonces líder religioso de Irán ordenó asesinar al escritor. Estados Unidos desvela un plan iraní para asesinar al exasesor John Bolton. Washington solicita nuevamente a la Guardia Nacional para prevenir o para impedir una crisis humanitaria por la llegada de emigrantes. Texas envía en autobuses a decenas de emigrantes a Nueva York. Arizona empieza a cerrar huecos en el muro fronterizo. El gobernador de Kentucky critica a FEMA por falta de ayuda en las inundaciones. Otro incendio destruye un enorme molino harinero en Pendleton, Oregón. Seguridad Nacional busca compartir bancos de datos biométricos con países extranjeros. BlackRock lanza un fondo privado de Bitcoin para grandes clientes en Estados Unidos. El CEO de Whole Foods emite una advertencia sobre la amenaza que se avecina para la libertad. Caso Trump. ¿Qué había en los documentos de Trump que está creando tanto miedo en el Departamento de Justicia y el FBI? Publicada la carta de dimisión del general Milley a Trump. El mismo garganta profunda que eliminó a Nixon está derribando a Trump o trata de hacerlo. Trump y su familia vieron la redada del FBI a través de cámaras de seguridad. Juez desclasifica orden de allanamiento en Mar-a-Lago y revela por qué el FBI está investigando a Trump. Dicha orden muestra que Trump está bajo investigación federal por obstrucción a la justicia y por otras supuestas violaciones. El FBI incautó 11 paquetes de documentos clasificados en la residencia de Florida de Donald Trump, según un inventario hecho público el 12 de agosto. Los agentes retiraron unas 20 cajas, incluyendo materiales marcados como clasificados, documentos etiquetados como alto secreto y otros designados como secreto. Opina el jinete de la tormenta. Las fuerzas del orden federales presuntamente estaban buscando documentos altamente clasificados sobre armas nucleares cuando llenaron la casa de Trump en Florida a principios de esta semana, según un informe. Ucrania. La ONU pide el fin de la actividad bélica en la planta nuclear de Zaporilla. Rusia redobla sus ataques aéreos en el Donbass. Un satélite muestra a 7 aviones rusos destruidos en Crimea, el mayor golpe en un día desde 1945. Asia. Grandes empresas chinas renuncian a cotizar en la bolsa de Nueva York. 5 grandes empresas chinas renuncian a cotizar... Perdón, esto es una repetición. 5 grandes compañías estatales chinas, incluidas los gigantes energéticos Petrochina y Sinopec, además de Aluminium Corporation of China, Chinalco, China Life Insurance y una filial de Sinopec domiciliada en Shanghái, han comunicado que solicitarán la exclusión voluntaria de sus acciones en la Bolsa de Nueva York.
China lanza un plan para promover la industria humana virtual en los próximos 3 años. Guterres insiste en la desnuclearización de Corea del Norte. Indultado Lee Jae-yong, líder de Samsung, gracias a una tradición en Corea del Sur. Japón nombra como titular del ministerio encargado de elevar la natalidad a un político que simuló estar embarazado. El recién nombrado ministro de Misiones Especiales, Masanobu Ogura, utilizó durante 2 días una chaqueta que simulaba el cuerpo de una mujer en el 7º mes de gestación. Opiniones. Listos o no, la transformación está en marcha, opina David Dabain. Es fácil ver el futuro cuando ves un capítulo de un libro de historia repitiéndose frente a nuestro mundo. Nueva transformación monetaria, distribución de alimentos y formas de vida cambian en estos ciclos regulares. Las civilizaciones anteriores nos dejaron pistas para el resto de los próximos 2 años. Opina Juan Osabin. En algún momento de la historia, la cuenca del Amazonas estaba precisamente en terrazas. Es por eso que ahora es tan perfecto para la vida silvestre. La capacidad alimentaria podría alimentar a 50.000 millones. Podemos hacer que la Tierra sea más fértil y podemos tener aún más personas en este planeta. Las 3 religiones principales tienen a Abraham como padre. Dios prometió que no destruiría la Tierra. La semilla terrenal irá a la semilla celestial y se expandirá en el universo. Mensajes. Proceso de transformación por Kenneth Smith. La primera etapa del despertar es darnos cuenta de que casi todo lo que nos han enseñado ha sido fabricado con el propósito de reducir nuestra frecuencia y mantenernos polarizados negativamente. Para liberarnos de ello, debemos darnos cuenta de nuestra situación y explorar la realidad de nuestra propia naturaleza. Hemos sido entrenados para tener creencias limitantes sobre nosotros mismos, y estas creencias nos impiden saber quiénes somos. Son la clave de nuestra libertad y son muy difíciles de superar, porque están arraigadas en nuestra conciencia desde que nacimos. Emociones de la ascensión por Mahatma a través de Natalie Glasson. La ascensión se acelera y se mueve a gran velocidad. Esto significa que puedes sentirte desequilibrado, inseguro o confundido cuando creces espiritualmente. Cuando despiertes, puedes obtener una nueva visión de ti mismo como una nueva expresión del Creador. Hay un periodo de tiempo en el que te acostumbras a esa nueva frecuencia. Este periodo de tiempo es cuando tu cuerpo emocional puede experimentar reacciones elevadas o dramáticas. Cuando te acostumbras a una nueva comprensión o conciencia de la energía, es en ese momento de encarnación que hay necesidad de amor propio, especialmente amor propio hacia el cuerpo emocional. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.